candidato ya a diputado nacional por Unión por Salta, por Consenso Federal. Estamos hablando del doctor Pablo Cosiner. Pablo, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, todo bien. Bueno, acá Emanuel te saluda, Manuel y Agus también en la mesa. Pablo, obviamente no podemos empezar de otra manera. Hoy día lunes, semana económica clave. Ayer el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, pasaba por la televisión, entrevistado por Luis Novarecio, contando un poquito todo esto que tiene que ver con las medidas, que por ahí nos quedan un poco lejos a los ciudadanos de a pie, pero según él también apuntan a que la situación económica mejore, obviamente, para los ciudadanos, pero obviamente apretando un poquito a las empresas. ¿Cuál es tu opinión de esto? Bueno, claramente me parece que el gobierno ha llegado a un punto en donde se encuentra acorralado a partir del fracaso de su programa económico, de su plan económico, a tal punto que comienza a recurrir a medidas que totalmente contradicen lo que había planteado en el año 2015 como esquema de gobierno, ¿no? Sí. Respecto al tema de la deuda, tiene que recurrir a un esquema de renegociación de deuda, de reestructuración de deuda. Estamos esperando que se remita al Congreso el proyecto, pero claramente cuando vos de manera unilateral le decís a tus acreedores, a quienes tenés que pagar, que no le vas a respetar el plazo acordado, estás reestructurando de una manera no consensuada, por lo menos a los valores o a los títulos a corto plazo. Vamos a ver qué pasa con los de mediano plazo, cuál es el margen para los procesos de negociación o acuerdo. Hay una alteración clara a la estructuración que vos tenías de tu deuda. Respecto a la deuda del Fondo Monetario, ya venían muchos sectores planteando que el gobierno debía sentarse o buscar acuerdos o consensos para sentarse con el Fondo Monetario a rediscutir la estructura de esa deuda. Y respecto al tema cambiario, al tipo de cambio, es como que el gobierno no tenía otra opción que recurrir a alguna de las medidas que se han tomado hoy por la fuga concreta que había de divisas. Si tenemos en cuenta además el descontrol en el tipo de cambio, desde las PASO hasta ahora el dólar ha crecido. Pablo, por ahí todo el relato de estas cuestiones nos queda un poco largo, ¿no? Como diciendo, bueno, más allá de tener que entenderlo, obviamente vos en tu rol de diputado, nosotros en el rol de comunicadores sociales y demás, pero por ahí a la gente le queda largo. En tu recorrido que estás haciendo hoy por hoy por la provincia, que tiene que ver con la campaña, con llevar el mensaje de una propuesta diferente, de una tercera vía, ¿qué es lo que te dice la gente? Lo que pasa es que para interpretar lo que dice la gente, que es muy concreto, lo que le dice la gente es que ya no da más, que la situación económica es acuciante, la gente pide trabajo, pide la oportunidad de volver a abrir su negocio que lo tuvo que cerrar, y todo tiene como base, como justificación esto que estábamos hablando recién. Sí. Vuelvo a decir, un gobierno que ha perdido el rumbo en lo económico, que se ha quedado sin plan económico porque ha fracasado, y que porque todas las variables de su plan económico le han pegado en la línea de flotación de los sectores más sensibles, ¿no? Claro. La pérdida de trabajo, la pérdida de poder adquisitivo, el cierre de las empresas. Entonces, el planteo en la campaña de hoy claramente elige lo económico que impacta en el trabajo, ¿no? Hay mucha mayor discusión, por eso creo que en las PASO lo que ha primado por sobre toda discusión es la cuestión económica y la cuestión de trabajo. ¿Y cuál es la propuesta particular, digamos, del espacio, la propuesta tuya, de decir, bueno, yo desde mi lugar, si obviamente la gente renueva mi banca, me da la oportunidad, yo desde la Diputación puedo hacer este aporte a lo económico o a la situación de las familias para poder mejorar esa situación? Mira, dos cuestiones, uno general y uno particular. Desde lo general, ningún legislador nacional individualmente puede hacer algo, claramente. Si no formas parte de un proyecto, de una idea. Sí. El legislador que se pare frente a los salteños y decirle yo les prometo que voy a hacer tal cosa, o no entiende que es ser legislador o le está mintiendo, porque vos perteneces a un cuerpo con más de 200 diputados, sí. 257 y que vos no podés solo definir nada, tenés que generar... Hemos escuchado mucho de eso, ¿no? Por eso la pregunta. Ahora, sí, yo me siento muy fortalecido
me cabe duda que son aquellos que están en mejores condiciones de sacarla adelante. Primero porque Labaña ya tiene experiencia en eso, porque es el único que a partir de esa experiencia del año 2002, donde sacó a la Argentina de una situación parecida a esta, con algunas particularidades, pero que además fue el único que ha presentado un plan económico antes de las elecciones y ha vuelto a presentar puntos de proposición luego de las elecciones, y porque Juan Manuel Urtubey es el único dirigente del interior inserto en una fórmula, no hay nadie que hable de la agenda de las provincias. En ese marco, desde lo particular, yo lo que me comprometo es a seguir trabajando. Yo no fui a calentar al Congreso una banca, creo que en estos años he podido ganar un lugar, un espacio. Hoy estoy presidiendo un interbloque que coordina el accionar con muchos gobernadores. He tenido que llevar adelante procesos de discusión y de negociación con el gobierno nacional por presupuesto, por leyes, por recursos de las provincias, con lo cual tengo la experiencia para esta etapa que viene en la Argentina, que tiene que ser de mucho diálogo y mucho consenso. Y por otro lado, sí, lo que yo estoy viendo que lo que hay que exigir también es la palabra, ¿no? Yo veo que se recurre a las dobles candidaturas, que hay quien es candidato a gobernador y candidato a senador, o candidato a vicegobernador y a diputado nacional de las otras fuerzas políticas, tanto... Y ahí, Pablo, en esta cuestión de lo moral, ¿cómo? En la cuestión de lo moral, perdón que te interrumpa, porque me llama la atención eso. Digo, puertas para adentro del espacio de consenso federal, de Unión por Salta. También te pasa eso, porque digo, hay candidatos que son candidatos a nivel nacional representando a la fórmula Labaña y Urtubey, y esas mismas personas después en lo provincial van levantando la bandera del Frente de Todos, de Fernández y Fernández. Sí, lo que pasa es que hay desdoblamiento de elecciones, entonces el Frente Provincial no son los mismos que los frentes nacionales. Pero se da la misma situación en la que vos relatabas recién. No es lo mismo. Una cosa es tener doble candidatura y otra cosa es tener posicionamientos distintos en una elección nacional y en una elección provincial, porque son dos elecciones distintas. Yo, no dejo de entender que hay cierta incomodidad y de confusión, porque, por ejemplo, en nuestro Frente Nacional tenemos muchos partidos que en la elección provincial, al ser desdoblada, están incorporados en distintos frentes. El Partido Justicialista está en un frente, Pares en otro, sí, partidos de Gustavo Dazain en otro, Memoria. Entonces, eso genera cierta confusión. Ahora, pero es válido porque, se decidió desdoblar la elección y son las reglas del juego. Lo que no creo que sea válido es recurrir a un sistema de doble candidatura y presentarte a la vez en una elección nacional y provincial cuando estás pidiendo el voto para dos cargos distintos y estás financiándote tu campaña con fondos estatales. Bien. Pablo. Entonces, eso sí creo que yo no lo voy a hacer y creo que es un tema para debatirlo más en la campaña. Se lo está debatiendo muy poco. Pablo, te hago una pregunta. Indistintamente de la visión política que tiene el gobierno actual y lo que tuvo antes el kirchnerismo y lo que es consenso, ¿vos no crees que parte de la crisis que nosotros estamos viviendo es porque tenemos una estructura de poder muy basado en lo que es la figura presidencial, y haber asumido con tanto poder, eso genera que se puedan tomar cualquier tipo de decisiones y no haya una contraparte en el otro lado del poder en donde esas decisiones se puedan compensar? ¿Por qué te planteo esto? Por las elecciones que se vienen y lo que puede lo que puede representar consenso federal para equilibrar esta fuerza, porque si Fernández llega a ganar con 50%, realmente es volver de alguna manera a las elecciones con una camiseta distinta, pero con una estructura de poder igual. Sí, mira, primero creo que las PASO lo que generó el fin de la polarización. Ya no hay más polarización en la Argentina. Se ha terminado la estructura de Cambiemos como una opción electoral. Entonces creo que la figura del presidente Macri en semejante crisis hoy no le permite desarrollar una potencialidad como candidato. Tiene que estar concentrado en esta cuestión de la crisis, que claramente no le encuentra salida, con lo cual creo que se abre una posibilidad muy importante para la fórmula Labaña-Urtubey para reposesionarse de cara a la elección general. Ahora, lo que pasa en Argentina es la figura presidencial sí es verdad muy fuerte, pero lo más complicado es que
que nosotros no tenemos una cultura como tiene la mayor cantidad de países sí desarrollados en el mundo, que es la cultura de los acuerdos y de los consensos, ¿no? Los países, y si lo vemos a la vuelta en nuestro país, lo vamos a encontrar en experiencia, donde hay acuerdos institucionales y de políticas públicas básicas que se van respetando independientemente de los gobiernos que vayan surgiendo, y son también estructuras presidencialistas en Latinoamérica fundamentalmente. Entonces, podríamos tomar algunas modificaciones, como dice el gobernador Urtubey, la creación de un jefe de gabinete ya electo por el Congreso, con acuerdo del Congreso, para generar allí una corresponsabilidad de participar en políticas de acuerdo, y la del Consejo Económico y Social, como hay en Salta, como hay en muchas provincias y lugares del mundo, en donde se sientan los distintos sectores a acordar políticas públicas que son básicas y que se van respetando con el transcurso del tiempo. Y la Argentina hoy requiere eso. Si nosotros no cambiamos esa mentalidad, no entendemos que las políticas de acuerdos o consensos básicos de políticas públicas es necesaria, la Argentina nunca va a poder quebrar esta bisagra que le impide avanzar hacia el crecimiento y el desarrollo. Pablo, volviendo... ¿no? De pensar que viene una persona y te salva. No, esto es responsabilidad de todos. Pero estos acuerdos que vos decís que en otros países hay, estos consensos que vos decís, de alguna manera en otros países están institucionalizados, es decir, hay algo en donde queda para darle cierta continuidad. Acá son reuniones de café en donde, en una estructura en donde el poder está tan centralizado en el presidente, esos acuerdos de café se pueden romper en el mismo momento que se te pagó la cuenta del café ese. Sí, por supuesto, por eso pasa lo que pasa en la Argentina. Si el dólar sube o no sube, de acuerdo a si un dirigente se sacó una foto con otro, o si se hablaron por teléfono o no. Y lo que nosotros planteamos es institucionalizar esas políticas de acuerdo en lo que se llaman Consejo Económico Social o Mesa de Diálogo, como se hizo en el año 2002, la que hace dual de acuerdo con Alfonsín y los empresarios, los trabajadores, los sindicatos, las iglesias, que pueden la Mesa de Diálogo Argentino. Nosotros planteamos institucionalizarla en un Consejo Económico y Social. Por eso el resultado de las PASO demostró lo endeble de la institucionalidad económica argentina, porque la crisis ya existía. Lo que hace el resultado de las PASO es casi llevarse puestos los pilares de la estructura económica, que eran muy endebles porque estaban basados solamente en un aspecto financiero o monetario, no en la economía real de la Argentina. Entonces lo que hace falta es mayor institucionalidad, y yo coincido con vos. No puede quedar todo en quien se saca una foto con el otro, o si se hablan por teléfono los candidatos, o si se hablan bien o si se hablan mal. Tiene que ser algo mucho más serio, y por eso nosotros planteamos la creación de un Consejo Económico y Social. Pablo, ya obviamente ya llevándote hacia el final de la nota, y obviamente no podemos dejar pasar la pregunta, porque lo han dicho varios dirigentes respecto de la campaña provincial, y es el rol o el acompañamiento o el no acompañamiento que han tenido de las estructuras políticas que en épocas anteriores respondían al gobernador, y después de las PASO dieron la sensación de que jugaron a otra cosa, ¿no? Jugaron la propia, jugaron la ficha que era para ellos. ¿Ustedes sintieron exactamente lo mismo? ¿Vos lo viviste de esa manera? ¿Vos que sí, estuviste en el territorio? Por supuesto que sí, y es público, algunos lo hacen público, algunos dirigentes y con fuerte representación institucional tenían una postura en las PASO y ahora tienen otra, y se acomodan por el resultado de la elección. Pero yo siempre dije, si ustedes van hacia atrás y buscan algunas declaraciones, que esta etapa de la política argentina y puntualmente de Salta es para aquellos que tienen convicción, no para oportunistas. Porque nosotros lo que estamos haciendo es tratando de instalar en la Argentina una nueva opción política que rompa la grieta y que tenga una postura seria, una postura responsable en esta coyuntura. Y bueno, por eso estamos convencidos que la fórmula que encabeza Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey, este proyecto, esta idea política y económica es la ideal para la Argentina. Pero eso se hace si vos tenés convicción, no mirando con un ojo la elección y con otro una encuesta o la conveniencia, porque si la PASO la ganó fulano, vamos corriendo todo atrás de fulano. Eso, la verdad que sí está pasando con algunos dirigentes, pero nosotros como que la gente en general está interpretando cada vez más y de mejor manera esta idea
de algo serio y responsable en la Argentina, y lo que necesita la Argentina es menos discurso y más ideas, ¿no? Más ideas concretas de lo que hay que hacer, y estamos convencidos que Roberto Labaña para la Argentina de hoy es un aporte fundamental. Entonces, por eso digo que hay muchos que se codeaban para cortar cinta cada vez que Urtubey tenía que inaugurar una obra, hasta antes de las PASO, y buscaban desesperadamente la foto con Urtubey cortando una cinta, inaugurando una obra en una reunión, y hoy miran para otro lado. Pero bueno, son las cosas de la política. Yo creo que lo que necesita hoy la política es realmente posturas claras y convicciones. Bueno, en este mundo perverso, Pablo, obviamente ya lo último para despedirte, ¿vos crees verdaderamente que en la Argentina hay lugar, esta Argentina que muchas veces es perversa y hasta obviamente en su propio perjuicio, habrá lugar para un poquito más de ideas y un poquito menos de humo? Depende de los argentinos, depende de los salteños, ¿no? Acá ningún encuestador, ningún analista político, nada, ni nadie va a decidir algo que no quiera la Argentina. Ojalá que sí, que haya lugar para eso, porque creo que la Argentina necesita un poco de normalidad, de tranquilidad institucional, no tantos banquinazos. Totalmente. Si no tenemos esa normalidad o esa tranquilidad institucional, las cosas no van a ir mejor, por supuesto, y ojalá que haya lugar para eso. Lo vamos a ver el 27 de octubre. Bueno, buenísimo, Pablo, te mandamos un abrazo, gracias. No, gracias a ustedes, hasta luego.